Buenas noches. Buenas noches, doctor. A ver. Sí, ¿no? Sí, doctor. Gracias. Con esto terminamos el capítulo. Vamos a hablar sobre la circulación, pues, en ciertas áreas, ¿no? Que son importantes, ¿no? Que recuerden, porque ustedes ya las manejan, pues, ¿no? Por anatomía, por histología. El flujo arterial para el encéfalo llega fundamentalmente por cuatro arterias, ¿no? Las vertebrales que forman la arteria basílica y las carótidas que entre ellas forman el polígono de Willis, ¿no? Finalmente, todas forman pues las tres troncos principales, ¿no? O sea, tanto derecha e izquierda, la arteria cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior, ¿no? Más o menos acá, estadísticamente, donde se originan, ¿no? En proporción, ¿no? La mayor cantidad de aneurismas, ¿no? A nivel del polígono de Willis, fundamentalmente, la más importante en estadística es en la arteria comunicante anterior, seguida de la cerebral media, por si acaso, ¿no? 40 y 34%. Además son esos valores. En el ser humano, pues, ¿no? Una pequeña fracción de flujo arterial es llevada por las arterias vertebrales, más dependemos de las carótidas, pues, ¿no? Las carótidas son las más importantes. Las carótidas tienen una presión muy importante, prácticamente cada carótida tiene una presión símil, de tal manera que los flujos cerebrales no se entrecruzan, ¿no? Entre el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? Cuando se ocluye, pues, ¿no? Un segmento carotidio, se produce, pues, crónicamente un atontamiento isquémico que puede ser, que lleva, pues, una isquemia paulatina. Pues, como les explicaba, no existe entrecruzamiento, de tal manera que prácticamente todo un lóbulo entraría en isquemia, ¿no? Por otro lado, todo lo que es el desagüe venoso, fundamentalmente va a las yugulares y a las venas cerca al ojo, ¿no? A la oftálmica inferior y a la pterigoidea, ¿no? Como dice el texto también. Pues, obviamente, pues, repaso, ¿no? Ya saben que son los ventrículos, ¿no? O sea, donde se forma, pues, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ahí están el plexo coroideo, ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueductos, cuarto ventrículo, eso lo vamos a revisar ahorita. Hablando pues de los ventrículos laterales, ahí es donde se produce pues un enmarañado, ¿no? De tejido vascular, conocido como plexo coroideo. Aquí en el plexo coroideo, ¿no? Tiene estos plexos coroideos, son células endoteliales que están pues dispuestas de manera entrelazada, entrecruzada, y va a formar pues el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, los capilares, perdón, sí, los capilares de la sustancia encefálica normalmente, a diferencia del resto de la vasculatura, que tiene, como ven, las células endoteliales generales, tienen pues espacios, ¿no? Por el cual se producen los flujos de ciertos elementos, iones, moléculas, o sea, están fenestrados. A nivel encefálico, estas uniones son estrechas, no tienen este tipo de canales, ¿no? Entonces, hay uniones cerradas que entre las células endoteliales que no permiten el paso de ciertas sustancias que pasen a través de la unión, pues, de las células endoteliales a otro tejido, ¿no? Eso caracteriza, pues, al tejido, a la barrera hematoencefálica. Perdón, perdón. Bueno, sí estoy bien. Ya, entonces, la barrera hematoencefálica, los capilares, las uniones estrechas, ¿no? Como yo les estoy explicando, que finalmente impiden, pues, de que cualquier sustancia o neurotransmisor pase del encéfalo a la sangre o cualquier tipo de toxina pase de la sangre hacia el encéfalo, ¿no? Como yo les explicaba, el líquido cefalorraquídeo se forma, ¿no? En los plexos coroideos de los ventrículos. Más o menos el volumen aproximado es de 150 mililitros y su velocidad de producción más o menos es de un poquito más de medio litro al día, ¿no? Es lo que formamos de líquido cefalorraquídeo. Por eso es que a veces, pues, cuando hacemos una punción lumbar, pues no hay mucho problema, ¿no? O sea, el líquido cefalorraquídeo nosotros lo producimos, pues,
3.7 veces más, 3.7 veces al día, así que no hay problema por esa parte. Entonces, nuevamente se forman los plexos coroideos y ciertos vasos pues, que cubren pues, los ventrículos, ¿no? Ustedes lo saben. Una característica muy importante es de las meninges, ¿no? Que ven ahí, la dura madre tiene una parte, ¿no? Está parietal, que está pegada al hueso, tiene una parte visceral que está pegada, pues, a la aracnoides. La aracnoides tiene sus trabéculas, y estos trabéculas es por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, y antes de llegar al encéfalo tenemos a la pía madre, pues, ¿no? O sea, el líquido cefalorraquídeo, como ustedes saben, pues está prácticamente cubriendo a todo el encéfalo. El encéfalo está prácticamente suspendido, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo, y el líquido cefalorraquídeo pues está llegando continuamente pues a las vellosidades aracnoideas, y estas pues prácticamente recogen el líquido cefalorraquídeo y lo devuelven a los senos venosos, ¿no? Y así se produce la circulación de líquido cefalorraquídeo. Entonces, una vez que el líquido cefalorraquídeo en blanco, acá está cómo fluye el líquido cefalorraquídeo con las lechas blancas, se forma con flechas negras en el líquido, perdón, en los ventrículos, los plexos coroideos pasan a través de los acueductos, ¿no? De Silvia, de Magenda, y se produce, pues, obviamente, la circulación, pues, del líquido cefalorraquídeo por todo el espacio subaracnoideo, ¿no? Por las trabéculas subaracnoideas, por ahí pasa el líquido cefalorraquídeo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, como ven ahí, se absorben en estas vellosidades, este, y estas vellosidades terminan llevándolo, pues, a los senos venosos, como ya he mencionado, ¿no? ¿Cuánto más o menos absorben estas vellosidades? Lo que se forma al día, más o menos unos 500 mililitros de cefalorraquídeo, ¿no? La composición del líquido cefalorraquídeo es el mismo, pues, que prácticamente la del líquido extracelular, ¿no? A nivel encefálico. Se acumula pues grandes cantidades de líquido cefalorraquídeo cuando estas vellosidades aracnoideas pierden la capacidad de su absorción para regresarlos a las venas, o se produce algún tipo de obstrucción, ¿no? A nivel de los agujeros de Luschka y Magenda, que generan obviamente que el líquido cefalorraquídeo no fluya y se quede pues dentro de los ventrículos, aumentando las presiones ventriculares, por supuesto, ¿no? Las meninges y el hígado cefalorraquídeo, ¿no? Estas meninges, ¿no? Acá, dura madre, aracnoides, pía madre, protegen obviamente al encéfalo, obviamente el hueso también protegen, este, y el líquido cefalorraquídeo protegen al encéfalo. La dura madre, ¿no? En plomo, la dura madre está unida, como ven, fuertemente al hueso. Normalmente no existe espacio abajo de la dura madre y la aracnoides, ¿no? Acá está en plomo la dura madre y en rojo el aracnoides, casi no hay espacio. Hay un espacio, pues normalmente ahí es donde se produce el hematoma subdural. Este espacio hay una pequeña cantidad de líquido, ¿no? Esta pequeña cantidad de líquido, gracias a su tensión superficial pues importante, prácticamente mantienen pues unidos, ¿no? A la dura madre y al aracnoides, lo que quiere decir ahí, ¿no? El encéfalo, ¿no? O sea, como yo les explicaba, ¿no? Todo el tejido encefálico está suspendido, pues, gracias al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, está sostenido dentro de bueno, gracias al aracnoides, porque el aracnoide tiene vasos sanguíneos, como ven ahí, este es el encéfalo, este es el espacio subaracnoideo. En el espacio subaracnoideo, pues, vemos las trabéculas que unen, pues, al aracnoides con la pía madre, y la pía madre está, pues, obviamente, en inmediata vecindad con el encéfalo, de tal manera que lo sostiene. Estos tabiques arteriales, venosos, también favorecen, pues, ¿no? Que se estabilice mejor, pues, el encéfalo sobre la aracnoides. Y también hay ciertos troncos nerviosos que no se ven acá en la imagen, pero hay, pues, ¿no? Raíces de nervios que estabilizan, pues, prácticamente al encéfalo en la aracnoides. De tal manera que el encéfalo, de pesar más o menos 1,5 kg, kilo 400, ¿no? este,
dentro del líquido cefalorraquídeo, suspendido en el líquido cefalorraquídeo en la aracnoide, solamente pesa 50 gramos. Imagínense, pues, ¿no? O sea, pesando 50 gramos, sí, por supuesto, pues, esto anatómicamente es muy importante para mantenerlo, pues, de manera íntegra, sin ningún tipo de insulto, pues, del medio externo cuando hay algún tipo de traumatismo, ¿no? Entonces, la inmersión del encéfalo en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Permite a sus relativamente débiles uniones, ¿no? Porque lo son, pero como pesa poco, obviamente suspenderlo muy eficazmente, ¿no? Se entiende, imagino, ¿no? Cuando ustedes tienen un traumatismo encefálico, ¿no? La cabeza, perdón, cerebral, se produce un deslizamiento. Y le explicaba que la aracnoides está y la dura madre está prácticamente unidas por un pequeño superficie de agua, ¿no? Esta superficie de agua genera una tensión superficial que genera una unión, ¿no? Entre ambos, ¿no? Si quiera decirse unión, ¿no? Cuando se produce un golpe, se produce un deslizamiento, ¿no? Entre esta aracnoides y la dura madre, de tal manera que puede absorberse, pues, el impacto. Pero no solamente esto, sino el encéfalo se mueve, pues, porque está suspendido en el líquido cefalorraquídeo y en el cojinete de las trabéculas subaracnoideas, de tal manera que un traumatismo, pues, importante, eventualmente no tiene un efecto tan devastador, pues, como tuviera, pues, en otra parte, pues, del cuerpo, pues, ¿no? Entonces, existe un cojín de líquido cefalorraquídeo y por estas trabéculas de la aracnoides, que prácticamente el encéfalo, pues, puede salir bien librado, pues, de un traumatismo, ¿no? Lo que sí genera mucho dolor es la deficiencia importante del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como el cerebro está suspendido en el líquido cefalorraquídeo y el líquido cefalorraquídeo depende, pues, de las presiones en los ventrículos, ¿no? Porque ahí es donde se produce, pues, por los plexos coroideos. Cuando hay una alteración, pues, a nivel del líquido cefalorraquídeo, se produce obviamente un dolor de cabeza muy importante, pues, ¿no? Entonces ya hemos hablado, pues, de la dura madre encefálica, pero también obviamente tenemos, perdón, las meninges encefálicas, pero también tenemos meninges vertebrales, ¿no? De la que cubren la médula espinal, pues la médula espinal es una proyección del cerebro, ¿no? Entonces, acá tenemos la médula espinal está cubierta, ¿no? En rojo por la pía madre. La pía madre hay un espacio subaracnoideo, después del espacio subaracnoideo sigue la aracnoides, y después del aracnoides está la dura madre. Después de la dura madre, ¿no? Está, obviamente, esta grasa que es el cojinete del espacio epidural, ¿no? Entonces, normalmente la anestesia, seguramente han escuchado hablar de la anestesia epidural. La anestesia epidural va justamente por encima de la dura madre, en el espacio epidural. Si, obviamente, hay una mala práctica y nosotros, pues, penetramos la dura madre, penetramos la aracnoides, todo el líquido cefalorraquídeo, pues, se va a vertir hacia afuera, ¿no? Del canal medular, y va a generar, pues, obviamente, muchos problemas. Discúlpame, delegado, ¿se me escucha bien? Sí, doctor, sí se escucha bien. Ah, ya, gracias. Entonces, así es como se produce, ¿no? Acá está la médula, acá está la pía madre, acá en este espacio pequeño es el espacio subaracnoideo, donde está el líquido cefalorraquídeo, y después viene, pues, la dura madre, pues, ¿no? Entonces, como ven ahí, está la dura madre, está fuera de la dura madre está el segmento epidural, y es por donde obviamente va a entrar, pues, la cánula para introducir la anestesia epidural, pues, ¿no? Entonces, acá más o menos grafica que los eventos de dolor de cabeza que se experimentan después de la realización de una anestesia lumbar epidural, acá, ¿no? Pero que lamentablemente tuvo una mala práctica, ¿no? O sea, que generó una perforación de la dura madre. Ahí tenemos problemas, ¿no? Porque obviamente si penetras la dura madre, penetras también la aracnoide, y todo el líquido cefalorraquídeo, pues, se va a ir hacia el espacio epidural, ¿no? Entonces, cuando se produce esa salida de líquido de donde debería estar, obviamente la médula sufre, obviamente, una compresión porque le falta líquido. Entonces, esa compresión que sufre la médula se traslada, pues, obviamente, a los ventrículos, porque ahí es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Entonces, hay que recurrir a ciertas maniobras para descomprimir, pues, el canal medular, y obviamente también descomprimir el sistema ventricular, ¿no? Cuando se produce una salida de líquido cefalorraquídeo
del espacio de su granoideo. Existen diversas técnicas, pues, en el manejo del dolor de cabeza, ¿no? O sea, a consecuencia de la punción de la dura madre, ¿no? Uno de ellos es el manejo conservador, bueno, le ponen cloruro de sodio, antiinflamatorios, hasta morfina, ¿no? Le ponen. Ahora hay medicamentos 100 veces más potentes que la morfina, así que, pues, no es una cosa, pues, no es una cosa típica, ¿no? Que tengamos que, bueno, yo no, porque tengan que usar, pues, medicamentos para un dolor importante, pues, ¿no? A nivel del sistema nervioso, ¿no? Otra alternativa es el parche hemático epidural, ¿no? O sea, justamente cercano a la zona, acá se rompió, por ejemplo, ¿no? La dura madre, volvemos a ingresar, pues, ¿no? Ingresamos un poco de sangre. El sangre tiene plaquetas y las plaquetas generan hemostasia, entonces se produce el tapón hemostático y detiene, pues, finalmente la salida del líquido cefalorraquídeo a través de la dura madre, pues, ¿no? Y con eso, pues, eso se llama el parche hemático, ¿no? O sea, que prácticamente detiene la fuga del líquido cefalorraquídeo donde se produjo el insulto, pues, ¿no? Entonces, más o menos para explicarlo, porque a veces hablan del parche, entonces ustedes, pues, eventualmente no tienen por qué saberlo, pero para que entiendan, pues, la fisiopatología del dolor de cabeza, ¿no? Consecuencia de esa mala práctica, finalmente, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, pues, una mujer que está embarazada, obviamente, pues quiere su anestesia, pues, ¿no? Para evitar su anestesia epidural, ¿no? Entonces, por eso le digo que todo, pues, un médico te puede ayudar mucho o te puede complicar la vida también, pues, ¿no? Entonces, depende de su formación, depende de qué tan versado sea también, pues, ¿no? Entonces, entramos por el agujero espinal, ¿no? El canal, obviamente, y llegamos al espacio epidural. ¿Qué pasó en este paciente, no? Se produce una perforación de la dura madre y se produce una salida de líquido de la zona de la dura madre hacia el tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces hay una fístula prácticamente, ¿no? Se produce una fístula entre la aracnoides dura madre y todo lo que es el tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces acá se ve la imagen, ¿no? Y la presencia de líquido cefalorraquídeo fuera del canal, pues fuera de la zona epidural, donde se va hacia la piel, obviamente, pues, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Hay que drenarlo, pues, ¿no? Se drena el tejido celular subcutáneo, es el mismo paciente, ¿no? Miren ahí, o sea, cómo nos complicamos, como se puede ver. Este médico está complicadísimo, pues, este anestesiólogo, pues, ¿no? Entonces, ahora pues hay muchas técnicas, ¿no? O sea, se tiene la fibra óptica y llegamos ahí con microcirugía y se repara obviamente la lesión, si es que obviamente es una fístula muy grande que genera un dolor de cabeza muy intenso. O se produce el parche hemático, ¿no? Se inyecta pues obviamente un poco de sangre cercana a la zona para obviamente generar hemostasia y detener obviamente el sangrado por esa fístula que se crea, ¿no? Si se puede, ¿no? Hay la importancia que vean que el hígado cefalorraquídeo, ¿no? Cuando se pierden de manera súbita grandes cantidades de líquido cefalorraquídeo, ahí sí, pues, ¿no? Vamos a sentir una presión, obviamente, sobre la médula, sobre los ventrículos, y eso va a generar un dolor muy intenso. Refractario, se dice, pues, al tratamiento regular de un dolor de cabeza promedio, ¿no? Cuando se fractura el cráneo, se produce obviamente un sangrado que está sobre en rojo, la dura madre, eso es lo que se llama hematoma epidural. Sí se produce pues un traumatismo, pues si no se produce fractura craneana, pero sí se produce ruptura por ahí de un vaso que está pues abajo de la dura madre, eso se llama el hematoma subdural, pues, ¿no? La barrera hematoencefálica, cuando se inyecta un colorante ácido, ¿no? Este, Se ve que todos los tejidos se tiñen, ¿no? Excepto los tejidos de la médula espinal y el encéfalo, ¿no? Entonces, solamente de hecho ya había el razonamiento, ¿no? Que había una barrera, ¿no? Hematoencefálica que prácticamente cuidaba, ¿no? A todo el tejido encefálico, medular, del resto de- del cuerpo, ¿no? Entonces, se concluye pues que el endotelio, ¿no? De la barrera pues hematoencefálica tiene unas uniones tan estrechas que evita pues no que ciertas sustancias como incluidos ciertos colorantes pues puedan llegar pues al sistema nervioso, ¿no?
Ustedes pues ya saben pues que es un colorante ácido, que es un colorante básico, cómo se tiñe el básico, cómo se tiñe, ¿no? La eosina, que es ácida, pues, ¿no? Eso lo acaban de ver, pues, ¿no? O sea, yo en el examen le puedo preguntar pues algo que definitivamente tienen que saberlo, pues, ¿no? Y si no lo saben, pues, este, ya saben lo que va a pasar, pues. Igual manera, ¿no? La barrera hematoencefálica tiene discrepancias con el endotelio fenestrado, ¿no? El resto de tejidos por las uniones herméticas, ¿no? Que imposibilitan pues el pase de uno hacia otro lado, ¿no? De ciertos materiales, de ciertos, incluso agresores, pues, ¿no? Entonces, la velocidad con la que penetran las sustancias en el endotelio encefálico está inversamente relacionada con el tamaño, ¿no? O sea, por eso hay ciertos virus que pueden, obviamente, penetrar al encéfalo, sobre todo, pues, en los recién nacidos, ¿no? O en los primeros meses de vida, donde esta barrera hematoencefálica no está muy desarrollada, pues, ¿no? Y los elementos que son bastante solubles en lípidos, ¿no? Para ingresar, para atravesar la barrera hematoencefálica, obviamente, pues hay una gran resistencia a la difusión paracelular. Tiene que haber, obviamente, unos transportadores muy selectivos, ¿no? Para, por ejemplo, el de glucosa, ¿no? Para que puedan facilitar, pues, eh, eh, el pasaje, pues, ¿no? De el intravascular hacia el intraparenquimal, pues, ¿no? Ajá. Hay órganos circunventriculares, ¿no? Cuando se inyecta el colorante ácido, obviamente ya saben que el ácido, ustedes saben que se tiñe de azul, pues, ¿no? Entonces, de esa violeta azulado, ¿no? Se tiñen, pues, cuatro áreas, ahí tienen las áreas, y estas áreas, pues, obviamente esto no les voy a preguntar, pues, no sé, solamente quiero que sepan que se tiñen ciertas áreas que, si bien es cierto, están dentro de la bóveda craneana, se consideran que están fuera, pues, ¿no? De la barrera hematoencefálica porque sí se logran teñir. ¿Y por qué están fuera de la barrera hematoencefálica? Porque estos, fundamentalmente, tienen capilares fenestrados, ¿no? Igual que la circulación general, no tienen esas uniones estrechas que el resto de la barrera hematoencefálica. ¿Por qué tienen estos capilares fenestrados? Porque normalmente liberan neurohormonas. O sea, estas neurohormonas que forman las tienen que liberar hacia la sangre, obviamente, pues, y para liberarlas hacia la sangre tienen que estar fenestrados, pues no tienen obviamente que tener estas uniones muy estrechas que limitarían, pues, ¿no? La difusión de estos neurotransmisores hacia nivel general, pues, ¿no? En esta es lo que es muy importante de la neurohipófisis, ¿no? O sea, que vamos a ver en el capítulo de endocrino, pues, ¿no? Entonces, esta barrera hematoencefálica, bueno, mantiene pues constante el medio interno y líquido del sistema nervioso. Otra función de la barrera hematoencefálica es la protección del cerebro contra ciertas toxinas, ¿no? Obviamente, tanto que se forman dentro de nosotros, ¿no? Como obviamente las que, eh, las foráneas, pues, ¿no? Y prevenir el paso de nuestros propios neurotransmisores que tienen que quedarse en el sistema nervioso central hacia la circulación pues, general, pues, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral es muy alto, más o menos 54 mililitros por cada 100 gramos de cerebro en un minuto. Para el peso, que es más o menos 1400 gramos, ¿no? El flujo encefálico es 756 mililitros por minuto. Obviamente, si el flujo cerebral es alto, es porque dependemos de oxígeno. De tal manera que el consumo de oxígeno para todas las bombas iónicas, pues, ¿no? Encefálicas es más o menos 3.5 mililitros por 100 gramos de encéfalo, más o menos 49 mililitros por minuto para todo el encéfalo. Esta cifra más o menos es el 20% del consumo total de oxígeno. O sea, del 100%, el 20% está destinado al cerebro. Y mientras obviamente mayor carga metabólica, mayor consumo de oxígeno, pues, ¿no? Entonces,
Obviamente, pues el consumo de oxígeno, ustedes que están escuchando, es distinto al mío que estoy dictando la clase, pues, ¿no? Entonces, el cerebro consume una buena cantidad del 100% de oxígeno, ¿no? Y por tal motivo es muy sensible, pues, a la disminución del mismo, ¿no? La oclusión de riego sanguíneo, hemos visto, pues, genera, pues, estragos, e incluso, pues, una disminución de el flujo solamente en 10 segundos produce, pues, la inconsciencia, pues, ¿no? Entonces, las estructuras pues que generan pues la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, pues, ¿no? Son las estructuras que tienen mayor pues resistencia a la hipoxia que el resto de funciones pues como las cognitivas, por ejemplo, pues, ¿no? La glucosa es la principal fuente de energía, ¿no? Para el cerebro. Por eso normalmente tenemos vísceras que se encargan de mantener pues la glucosa en condiciones pues aceptables en las peores circunstancias, pues, ¿no? Entonces, hay unos glucotransportadores que están justamente, pues, hay varios tipos de glucotransportadores que están distribuidos en todo el sistema nervioso que facilitan, obviamente, el transporte de glucosa a todos, pues, los segmentos, pues, encefálicos. Ahí tenemos todos los tipos de glucotransportadores, ¿no? Que están, pues, obviamente por todos lados, porque obviamente, pues, el encéfalo necesita, pues, glucosa para generar su energía, ¿no? Y acá tenemos un diagrama de todos los factores que afectan, pues, el flujo cerebral, ¿no? Por ejemplo, la presión intracraneal afecta el flujo cerebral, la, este, la vasocontracción o vasodilatación encefálica, pues de ciertos vasos también, las presiones venosas, la viscosidad de la sangre, la presión arterial media también a nivel encefálico, tiene mucho que ver obviamente pues con su flujo sanguíneo, ¿no? Hasta ahí pues ahora vamos a hablar de las coronarias, pues, ¿no? Ustedes ya saben pues, ¿no? Que después de que la raíz de la aorta, en la raíz de la aorta, pues, ¿no? Posterior, pues, a las válvulas sigmoides aórticas, se produce, pues, el nacimiento de las coronarias, ¿no? O sea, las coronarias no nacen, pues, a nivel del ventrículo, obviamente, ¿no? Como haces pregunto, ¿no? Pero eso, las coronarias salen, pues, a nivel de la aorta, ¿no? Entonces, la aorta, o sea, una de las ramas de la aorta son las coronarias. Una izquierda, que es la más importante, por supuesto, y la derecha, ¿no? Tanto la derecha como la izquierda son permeables durante tanto la sístole como la diástole. Claro que en la diástole tiene una eficiencia y una eficacia mucho mejor. Así como hay arterias, hay venas coronarias, las arteriolas llegan, forman capilares, los capilares pues obviamente utilizan el oxígeno y vuelven la sangre coronaria sin oxígeno, conocida como sangre venosa, hacia el seno coronario de las venas cardíacas que finalmente drenan a la aurícula derecha, ¿no? Ustedes ya saben cómo es cómo se produce todo. Llega de todo el cuerpo, llega el retorno venoso a la aurícula derecha, ¿no? Prácticamente con presiones mínimas, ¿no? De cero, llega la sangre al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, gracias a su contracción, lleva toda la sangre hacia la arteria pulmonar. La arteria pulmonar llega esta sangre venosa hacia el pulmón. El pulmón obviamente se oxigena con presiones bajas y manda a través de la vena pulmonar la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, y este ventrículo izquierdo es el que genera la contracción. Ya saben que la presión en la aorta tiene que ser vencida por la presión en el ventrículo izquierdo para que se produzca pues la eyección, ¿no? Entonces, justo después de que se produce la eyección, se produce en la nacimiento, ¿no? En el nacimiento de la aorta, las coronarias, tanto izquierda como las coronarias derechas, ¿no? De tal manera que para que pueda ingresar sangre en las coronarias, yo tengo que haber vencido la presión en la aorta, mi ventrículo, ¿no? O sea, por eso es que mientras más presión en la aorta, yo quiero vivir, mi ventrículo va a tener como sea que contraerse con mucho más presión que en la arteria aorta para que se produzca la eyección y yo pueda vivir. Cuando se produce la eyección, al llegar a la aorta, nuevamente esta sangre que viene después del ventrículo izquierdo va obviamente a oxigenada, pues, ¿no?
va a irrigar pues a todo el corazón. Pero acá viene un problema. Entonces, el corazón, ¿no? Acá, el corazón es un músculo que comprime su vaso sanguíneo. Miren, cuando se comprime la sístole, prácticamente se estrangulan todos los vasos sanguíneos, se hacen delgaditos, ¿no? Pero, como ven ahí, en sístole, si bien es cierto, el músculo está comprimiéndose con mucho vigor para vencer, obviamente, las presiones de la aorta, pues, ¿no? Se comprime con mucho vigor, al mismo tiempo está mandando sangre hacia las coronarias. Entonces hay una buena circulación, buenos flujos coronarios, pero esos flujos coronarios a nivel del parénquima muscular y sobre todo a nivel subendocárdico, como ven ahí, es bastante disminuido. Entonces, esto es lo que quiere decir el texto, ¿no? ¿Qué pasa en la sístole? La presión en la aorta, ustedes saben que es 120. ¿Y cuánto tengo que hacer yo de presión para poder vencer, pues, la válvula sigmoide y vaciar mi sangre hacia la aorta? Tengo que hacer presiones mayores a la de la aorta, pues, o sea, tengo que hacer mínimamente una presión de 121. Entonces, cuando yo estoy haciendo unas presiones de 121, mi músculo, obviamente, tiene unas presiones mayores que la aorta, de tal manera que esta sangre que está en la aorta, las coronarias, es sangre de aorta, es sangre pues, que de la aorta, cuando quiere llegar al músculo prácticamente no va a poder porque en un momento del ciclo cardíaco la presión en la sístole sobrepasa la aorta, entonces el flujo va a ser muy disminuido, pues, ¿no? Entonces eso es lo que quiere decir esto, ¿no? En consecuencia, nuevamente, la presión dentro del ventrículo izquierdo, ¿no? Es mayor, es mayor ligeramente, ¿no? Que la presión aórtica durante la sístole, durante la sístole. En consecuencia, el flujo, ¿no? Ocurre en las arterias, ¿no? Que irrigan esta porción, estas arterias que irrigan la porción subendocárdica, eso es lo que quiere decir, del ventrículo izquierdo solamente es eficiente, no en la sístole, porque miren, no hay casi sangre, pues, pero sí en la diástole sí. Entonces, como yo les explicaba, principalmente el corazón se nutre en diástole. Por eso es que la fase de diástole es muy importante. Por eso es que la diástole dura más que la sístole en el ciclo cardíaco. El problema es cuando hacemos ejercicio o cuando entramos en taquicardia, porque cuando hay taquicardia o aumenta la frecuencia cardíaca, la diástole se reduce y la sístole también, pero al reducirse la diástole, ahí tenemos obviamente problemas en aquellas personas que tienen un problema ya de insuficiencia coronaria. Bueno, entonces, puesto que la diástole es más corta, ahí está, acá está, pues, puesto que la diástole es más corta, cuando la frecuencia cardíaca es rápida, o sea, estamos en taquicardia, por supuesto, pues que el flujo coronario ventricular también se va a reducir, pues, ¿no? Entonces, ya les explicaba que en una descarga adrenérgica, por ejemplo, es un paciente de peso, diabético, hipertenso, es obeso, ¿no? Y es bastante sedentario, ¿no? Y por un momento pues le viene pues ¿no? Una mala noticia o tiene pues un dolor muy importante o o empieza a correr pues porque que lo están persiguiendo, lo que ustedes quieran, se activa la descarga adrenérgica y vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la fuerza con la que se contrae y una mayor tasa de relajación. Pero si entra en taquicardia, como yo les explicaba, la diástole va a ser menor. Y la fase diastólica es muy importante para tener buenos flujos coronarios. Por supuesto que la resistencia pues, de las coronarias es muy importante, ¿no? Si yo tengo una arteria coronaria pues con una disfunción endotelial, con una tendencia al vasoespasmo, o tengo pues una enfermedad o una diabetes que genera un ambiente protrombótico con trombos, o tengo una dislipidemia crónica que se forma una placa pues coronaria de ateromatosa en las coronarias, obviamente voy a tener una mayor resistencia que va a generar un menor flujo sanguíneo, pues, ¿no? Y si yo tengo un trabajo que me acorta, como en la taquicardia o en el ejercicio me acorta la diástole, voy a tener un menor flujo coronario todavía, pues, ¿no? Por eso es que las personas que tienen insuficiencia coronaria, cuando corren o cuando tienen algún evento pues isquémico, inmediatamente el flujo coronario se detiene y se mueren, pues, ¿no? Entonces, este, a ver.
Bueno, yo lo dije, pues, ¿no? O sea, la aorta 120, el ventrículo 121, es mayor la presión, por tal motivo el flujo coronario es más difícil que entre hacia todo lo que es el parénquima muscular y peor todavía en las partes más finales del su endocardio. Por eso es que a este nivel es donde se produce con más frecuencia, como ven acá, pues, ¿no? Acá está. Este, a la hora del atontamiento isquémico no se ve, pero en el endocardio, pero sí en la zona endocárdica después de 2 horas, después de un día ya prácticamente se establece ya la isquemia y el atontamiento miocárdico y por tal motivo pues la baja y el bajón de la contractividad, ¿no? Que si es muy extenso, pues el infarto, pues obviamente el paciente abruptamente entra en una falla cardíaca, ¿no? Entonces, la presión diferencial entre la aorta y el ventrículo, entre la aorta y el ventrículo, perdón, entre la aorta y el ventrículo derecho, miren, no hay problema, pues, ¿no? La aorta tiene 120, el ventrículo derecho tiene 25, entonces no hay ningún problema. La aorta sobrepasa las presiones del ventrículo derecho, entonces significa que la presión de la circulación aórtica tranquilamente en el ventrículo derecho, asiste en sístole del ventrículo derecho, tiene presiones muy inferiores a la aorta, entonces el ventrículo derecho sí se va a nutrir, o sea, sí va a pasar la circulación en la sístole. Y en la diástole ni hablar, pues no prácticamente no hay presiones en el ventrículo y la aorta, pues tranquilamente en diástole va a la presión diastólica de la aorta es 80, pues entonces a cero obviamente pues se va a pasear, pues la circulación no va a tener ningún problema, ¿no? El problema fundamentalmente es a nivel del ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo sí genera en un punto de la sístole, en un momento, ¿no? Mayores presiones que la aorta. Y en ese momento es susceptible a hipoxia, pues, ya se dieron cuenta, imagino, pues, ¿no? Entonces, el flujo coronario no se encuentra apreciablemente disminuido ni en el ventrículo derecho ni en la aurícula izquierda, porque en la aurícula izquierda tampoco pues es la aurícula izquierda maneja menores presiones que la aorta. El problema es el ventrículo izquierdo. Entonces, debido a que no hay flujo sanguíneo en la porción subendocárdica, ¿no? La porción subendocárdica del ventrículo durante la sístole, donde las presiones en el ventrículo son mayores que la aorta, o sea, la aorta no puede llevar sangre al ventrículo, ahí es donde es frecuentemente el daño por isquemia, ¿no? Y eso es lo que normalmente, por eso es que la gente, sobre todo los hombres, no nos morimos, ¿no? El estrógeno es antiinflamatorio, por eso es que la tasa estrogénica cubre, pues, beneficia, pues, al endotelio de la mujer, ¿no? Entonces, como nosotros no tenemos esa protección, nos morimos más de infartos. Entonces, todo es redundante, pero es muy importante. Imagínense, pues, que después de esto, estadísticamente, pues, en los exámenes los salen, o sea, no contestan, pues, las preguntas pues, de este tipo, ¿no? Ya saben cómo son las preguntas. Yo voy a tratar de confundirlos, pero ustedes tienen, por eso les digo, ¿no? El que memoriza no le ve muy bien, tienen que entenderlo. Yo busco razonamiento, no memoria. Entonces, presión en la aorta y presión en las coronarias. Dos cosas. Ustedes ya saben cuál es la presión en la aorta. Presión de sístole, 120, presión de diástole, 80. Esto es ya conocido. Pero ¿qué pasa con el flujo coronario? Cuando estamos en sístole, miren acá, el flujo coronario izquierdo disminuye. Por lo que estoy explicando, porque las presiones en el ventrículo son mayores que la aorta y las arterias coronarias dependen de la presión de la aorta. Entonces, en la sístole, el flujo a nivel coronario, pues, intraparenquimal cardíaco, pues, va a disminuir. Pero en diástole, ven ahí, en diástole, como disminuye las presiones, ahora sí, la presión en la aorta es mayor que la presión ventricular, inmediatamente pues la sangre va a pasar por las coronarias que dependen de la aorta y van a irrigar sin ningún problema el parénquima cardíaco. Entonces, en la diástole ven ahí, en los flujos, la circulación aumenta inmediatamente.
y esto es en la coronaria izquierda, pero en la coronaria derecha es igual, es tanto en sístole, donde hay una contracción, porque obviamente las presiones de las presiones pues son inferiores a las presiones de la aorta, pues, ¿no? De la aurícula derecha e izquierda. Entonces, en sístole se va a producir en la coronaria derecha, normal, el flujo va a salir, y en diástole también. O sea, en sístole y en diástole, cuando estamos hablando de la coronaria derecha, los flujos siempre son constantes. El problema es en la coronaria izquierda, que en sístole siempre los flujos van a ser menores, por eso siempre teóricamente se dice pues que el corazón se nutre en diástole, pues, ¿no? Conclusión, pues, ¿no? Entonces, para yo tener buen flujo coronario, tengo que tener buen flujo aórtico. Entonces, si tengo buenas presiones en la aorta, voy a tener buenas presiones en las coronarias. Entonces, cuando el flujo coronario disminuye, cuando la presión aórtica disminuye también. Entonces, si la presión aórtica diastólica es baja, los flujos coronarios, por supuesto, que van a ser menores también. El flujo del ventrículo izquierdo, ¿ven ahí? El flujo coronario en reposo más o menos son 250 mililitros por minuto, que es el 5%, ¿no?, del gasto cardíaco. Las coronarias son pequeñísimas, pero al minuto más o menos representan el 5% de lo que sale del corazón. En el reposo, obviamente. El músculo corazón en reposo más o menos extrae 70-80% del oxígeno por cada pues, ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, solo se puede aumentar el consumo de oxígeno aumentando el flujo sanguíneo coronario. Por tal motivo, pues una persona, un deportista de élite, por supuesto, no solamente tiene que tener el músculo hipertrofiado para vencer, obviamente, las leyes de Laplace que vimos en la clase pasada, sino tiene que tener un buen aporte de oxígeno. Si no tienes un buen aporte de oxígeno y tienes una demanda alta de oxígeno, ahí te va a dar un infarto de todas maneras. Entonces existe un aumento en el flujo de sangre cuando, obviamente, si yo tengo un trabajo mayor, una taquicardia, mi consumo de oxígeno y la generación de metabolitos, obviamente, va a ser mayor. Entonces, tiene que haber más flujo cuando la tasa metabólica está incrementada. ¿Qué va a pasar? Como yo les explicaba, en el ejercicio se producen, pues, en la zona de estrés, en condiciones de estrés se producen ciertos metabolitos que generan vasodilatación como la adenosina. Entonces, esta vasodilatación favorece un mayor flujo, pues, a las zonas que están con un estrés metabólico, ¿no? Pero teóricamente tendría que llegar, pues, pero si no hay sangre, no hay buena coronaria, así dilates, no va a llegar más sangre. Entonces vas a aumentar tu hipoxia todavía, ¿no? Entonces, ante metabolitos derivados por el incremento de la energética, el incremento pues del metabolismo basal, obligatoriamente vamos a tener que tener un mayor flujo coronario. Entonces, siempre tiene que la demanda siempre tiene que ser superada por la oferta. Si yo tengo poca oferta, obviamente pues voy a tener problemas. Voy a generar una lesión isquémica, un insulto isquémico que va a generar finalmente hasta la necrosis del músculo, ¿no? Entonces, la velocidad del flujo coronario no solo son influidos por los cambios en la presión de la aórtica, la presión de la aorta es muy importante para la presión, como le decía, para los flujos coronarios, sino los flujos coronarios son influidos también por la tasa metabólica cardíaca, ¿no? Entonces, la circulación coronaria muestra una autorregulación por los mecanismos que vimos la clase pasada, ¿no?, de regulación cardiovascular. Y acá más o menos está pues la autorregulación. Le decía que la oferta siempre tiene que ser proporcional a lo que yo necesito, ¿no? ¿Cuándo aumenta la demanda? Cuando aumenta mi frecuencia cardíaca. ¿Cuándo aumenta mi demanda? Cuando aumenta, obviamente, mi contractilidad. ¿Y cuándo aumenta la demanda? Cuando yo necesito más oxígeno, cuando las tensiones, los choques que recibe de sangre, pues, que distienden mi cavidad cardíaca son mayores, pues, ¿no? O sea, la tensión de la pared, ¿no? Entonces, cuando aumenta todo esto, el aporte debe aumentar también. Para que el aporte se incremente, yo necesito tener no solamente una buena cantidad de sangre, sino tengo que tener sangre con oxígeno. Entonces, tengo que tener una buena
una buena capacidad de oxigenación, tenemos que tener oxígeno, pero el aporte fundamentalmente depende de la diástole. La diástole tiene que ver mucho con el flujo coronario, porque lo que acabamos de explicar, ¿no? Pero no solamente la diástole, sino la resistencia de la coronaria tiene mucho que ver con los flujos coronarios. La resistencia tiene que ver con la adenosina, todos los factores metabolitos que acabamos de mencionar, con la autorregulación que vimos en la clase pasada, con fuerzas pues extravasculares, ¿no? O sea, ciertos factores neuronales, humorales que van a hacer que se genere dilatación o contracción de la coronaria, aumentando o disminuyendo su flujo. Entonces existe una íntima relación entre la circulación coronaria y, claro, ¿no? Entre la circulación y el consumo de oxígeno del miocardio, ¿no? Mientras más consumo, mayor circulación. Entonces sugiere que ciertos productos del metabolismo van a producir vasodilatación coronaria, ¿no? Entonces, por eso se produce, pues esto se usa mucho, pues, en insuficiencia cardíaca, insuficiencia, pues, vascular, ¿no? Entonces, ciertos factores, hay ciertos factores que desempeñan un papel que influye, por ejemplo, cuando disminuye el oxígeno, se produce obviamente una mayor dilatación. Cuando se acumula pues, hidrogeniones, potasio, anhídrido carbónico, lactato, ciertas prostaglandinas, ciertos derivados del ATP y la adenosina, van a favorecer obviamente pues, una vasodilatación reactiva. Pues, ¿no? Entonces, cada vez que haya un insulto isquémico, tiene que haber obviamente una, un proceso de reperfusión bien organizado para finalmente recuperar la función miocárdica, ¿no? Si yo sigo en isquemia y no se produce una nueva perfusión, vamos a tener apoptosis, necrosis y disfunción final. Si yo pues puedo detener pues la isquemia con estos metabolitos que van a generar dilatación, con ciertos factores que van a regular obviamente los flujos sanguíneos cuando se produce un stunning, un atontamiento cardíaco, vamos a tener potencialmente posibilidad de revertir pues este miocárdico, lo vamos a volver a la vida, ¿no? Entonces vamos a tener mecanismos para revascularizar, para reoxigenar y así vamos a disminuir pues el tejido pues que se ha dañado, pues, ¿no? Entonces las arterias coronarias tienen receptores alfa que generan, ya saben, pues contracción, y tienen receptores beta, ¿no? Que generan lo contrario, ¿no? Entonces, obviamente, pues cuando se produce un estrés, ¿qué va a pasar? Voy a generar, pues, vasodilatación, voy a liberar los beta receptores, voy a aumentar mi frecuencia cardíaca, voy a aumentar mi velocidad de conducción, voy a aumentar mi inotropismo, y eso va a generar, pues, obviamente, que yo pueda salir airoso, pues, de un estrés. Y siempre, pues, esos betas también va a generar vasodilatación para favorecer, obviamente, que a través de la circulación lleve oxígeno, pues, a mi músculo cardíaco, ¿no? Cuando disminuye la presión arterial, ¿no? Por ejemplo, un balazo, pues, ¿no? El efecto global es una descarga adrenérgica, ¿no? ¿Qué hace la descarga adrenérgica? La noradrenalina activa todo el corazón y activa también la dilatación coronaria. Pero, por otro lado, la noradrenalina genera vasoconstricción, pero de otros vasos, ¿no? Por ejemplo, los vasos de la piel, los vasos de los riñones, los vasos de las vísceras, ¿no? Se contraen para mandar toda la sangre fundamentalmente, pues, a mi corazón y a mi cerebro también, ¿no? De esta manera, pues, ante un estrés, así se produce pues la regulación, pues, ¿no? Gracias a la adrenalina, la noradrenalina, la circulación del corazón como la del cerebro se conservan, pues, cuando este, a- se conservan, pues, obviamente menoscabando de sangre a otros flujos, pues, viscerales, pues, ¿no? Lo que yo quiero es vivir, ¿no? Para yo vivir, mi cerebro y mi corazón, lo demás no importa mucho, ¿no? Entonces, esto más todo lo que hablamos la clase pasada sobre la regulación de la presión arterial mantiene pues constante las presiones generales y las presiones en las coronarias, ¿no? Que son muy importantes para la viabilidad pues, ¿no? de la bomba cardíaca. A ver, circulación placentaria y fetal. Durante la gestación, ¿no? El flujo sanguíneo
es proporcional al crecimiento, pues, del feto y obviamente el útero, ¿no? Si crece el feto, también crece el útero, y mientras el útero crece, aumenta, pues, en volumen, el flujo sanguíneo, por supuesto, va a la par. ¿Por qué? Porque aparte de la progesterona, que es progestación, el estrógeno también se incrementa en la gestación y los estrógenos, paralelamente, pues, al tamaño uterino, van a favorecer incremento de el flujo de sangre